Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Psicógrafo, en este bonito espacio donde hablamos de lo que sea que se nos venga a la cabeza y tratamos de explicarlo muy humildemente desde la psicología. Mi nombre es Paula, acompañándolos como siempre en este rato en el que trato de revivir este podcast, aunque de eso se trata, de que el psicógrafo, aunque pasen meses, siempre regresa. Desde donde estén, desde cualquier plataforma, muchas gracias a quienes escuchan este podcast y espero que el episodio puedan disfrutarlo. Recuerden que el psicógrafo está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast y que me pueden encontrar en Twitter y Facebook como @paulisicol y en Instagram como paula.psicol. Estamos a septiembre de 2022 y el último episodio del psicógrafo salió en noviembre, diciembre del año pasado. Y como es costumbre, pues uno tiene la disposición para sacar un episodio semanal, pero vienen vacaciones, fiestas, trabajo, es decir, siempre hay una excusa y siempre invierto los primeros minutos del podcast en explicar por qué no regreso tanto como yo quisiera. Pero en lugar de hacer eso, vamos a conversar de que hace no muchos episodios atrás hablábamos un poco sobre lo fácil que es proponernos un objetivo para el año nuevo, lo fácil que es dejarlo los primeros días. Y básicamente ya estando en la segunda parte del año, posiblemente dentro de unos meses, estaremos como en aquel episodio preguntándonos qué hicimos este año, qué llevamos hecho, qué queremos hacer el siguiente, por qué hice o por qué no hice antes, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a traer un tema para el que siempre será un excelente momento de hablar y es el deporte, el ejercicio, la actividad física y como es lo usual desde el punto de vista de la psicología. Así que repitiendo la dinámica de nuestro episodio anterior y en aras de hacerlo igual de especial, hoy vengo acompañada para hablar de todo esto con mi invitado del día de hoy, mi colega y psicólogo deportivo de la Universidad Nacional, Óscar Daza. Óscar, bienvenido al Psicógrafo. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Nervioso. Nervioso, bueno, está bien. Yo también estoy nerviosa porque hace mucho tiempo que no hago esto, pero bueno, igual bienvenido. Cuéntanos un poco qué haces en este momento, quién es Óscar, ¿a qué se dedica Óscar en este momento? Me da risa que digas que no lo hago hace mucho tiempo, yo nunca lo he hecho. Bueno, pues yo soy Óscar Daza, yo soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo experiencia pues en la universidad, trabajé mucho lo que es neuropsicología, psicología cognitiva, más que todo hacia el área de investigación y actualmente estoy realizando una maestría en la misma universidad, la Universidad Nacional, en actividad física y deporte y pues estoy haciendo mi trabajo de grado en parkour en población universitaria. Bueno, trabajo de grado, no tesis. Y pues además de eso estoy trabajando varias cositas aparte, como por ejemplo pues el tai chi en el adulto mayor. También trabajé en un grupo investigativo, fui joven talento de Colciencias. No sé qué más contar. Bueno, y además lo que de eso, quieras contar está bien. bueno, y además de eso pues soy psicólogo de bienestar en estos momentos de la Universidad Nacional de Colombia. También otra cosa y es que estoy trabajando con el equipo paralímpico de Bogotá. Ok, súper, pues un currículum impresionante, una experiencia impresionante. Por eso eres mi invitado del día de hoy. Bienvenido al Psicógrafo nuevamente, gracias por acompañarme el día de hoy y arranquemos con algo básico. Hoy nos hemos presentado como psicólogos deportivos, una de las muchas ramas que comprende la psicología. Porque pues en este trabajo no solamente es el área clínica que conocemos la mayoría, o el psicólogo organizacional que está en recursos humanos y que te entrevista, sino que también tenemos psicólogos deportivos. Y pues estoy dando ejemplos muy generales, por supuesto, pero ya que estás aquí, por favor cuéntanos qué es la psicología deportiva. Pues la psicología deportiva es una rama pues muy amplia y también relativamente nueva de la psicología. Y es la que está centrada principalmente en trabajar, aunque bueno, eso sería solo la psicología deportiva, trabajar en la mejora del rendimiento, tanto físico como mental, en el deportista. Puede ser deportista de alto rendimiento o altos logros, o un deportista no tan de altos logros, sino que sea amateur, pero pues la idea es que mejore el rendimiento. También está la psicología para la actividad física y el ejercicio, que es más centrada en trabajar en los mortales, nosotros que no trabajamos así a la forma súper vasta de muchas horas a la semana. Okay.
Y pues básicamente uno busca es que mejoren el rendimiento, mantengan o se mantengan motivados, se mantengan ahí como interesados en entrenar, que no se lesionen, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, que la lesión disminuya. A veces la lesión nos da mucho miedo, entonces disminuir ese miedo, esas barreras mentales que a veces tenemos, todo eso lo trabaja un psicólogo deportivo y muchas otras cosas más. Ok. Y que dentro de los temas que vamos a tocar el día de hoy también, adelanto, vamos a hablar un poco sobre las lesiones físicas, sobre esa parte de pronto incómoda del ejercicio, el dolor que trae realizar ciertas actividades. Pero bueno, volviendo a nuestra pregunta, ¿qué te hizo escoger esta rama de la psicología para trabajar? Pues básicamente, cuando yo estaba en la universidad pensaba mucho, uy, bueno, me encanta la neuropsicología, me encanta la psicología cognitiva, pero también me gusta mucho el deporte. Entonces, ay, me gusta mucho la investigación, como se pueden dar cuenta por lo que les dije anteriormente, me gusta mucho Ujú. investigar. Entonces dije como, oh, ¿en dónde me puedo meter? Entonces dije como cognitiva, pero quería como trabajar también con seres humanos, aunque no es que sean de mi agrado. Pero entonces elegí trabajar en el deporte, en psicología deportiva. Básicamente por eso, como la facilidad que tiene para investigar, para aplicarse, que se puede trabajar con seres humanos y también como ese aspecto, ¿cómo decirlo? Como ah, ap- no aplicable, sino... O sea, es que las investigaciones son muy abiertas y es un campo muy grande. Yo creo que eso es lo más importante, lo que más me gusta. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, ya nos adelantaste un poco qué es la psicología deportiva y teniendo en cuenta pues la experiencia que tienes en tu trabajo. Alguien que vaya a terapia contigo, a terapia con psicólogo deportivo, ¿qué puede esperar? ¿Con qué se va a encontrar? Pues bueno, es que eso depende mucho del motivo de consulta por el que llegues. Por ejemplo, es muy diferente decir como, no, en estos momentos estoy lesionado, quiero retornar al deporte, pero me da mucho miedo. A la persona que dice, es que me siento como desapegado de mi deporte o desapegado del ejercicio, quisiera pegarme un poco más a él. Y cada uno va a tener unas diferentes formas de verlo. Por ejemplo, uno que es muy común es que me gusta mucho el deporte, pero el ambiente en el que estoy no me gusta. Entonces, pues, ¿cómo puedo trabajarlo? Entonces, uno lo que hace es básicamente como centrarse primero en el objetivo principal por el cual vino y a partir de él empezar a trabajar. Conmigo, y generalmente, pues, algo que sí tengo como muy, una falencia muy grande que tengo es que no trabajo mucho la parte emocional, sino la cognitiva. Entonces a mí me gusta trabajar mucho el entrenamiento mental desde lo cognitivo y un poquito lo motivacional, pero pues más que todo lo cognitivo. Mejorar desde la atención, mejorar la parte de habla interna, de imaginería, que son técnicas que se utilizan y que ayudan a mejorar ese aspecto. Pero pues básicamente eso depende de cada psicólogo. Y además de eso, pues lo importante es el trabajo y el objetivo que se tenga. Entonces pues lo primordial siempre es llegar como cuál es mi objetivo claro. Y si no se tiene claro, pues lo primero y primordial sería encontrar ese objetivo, esa prioridad por la cual se va a abordar todo. Ujú. Los psicólogos en algún momento tenemos que trabajar con el apoyo de otros profesionales para nuestros procesos terapéuticos. Y en el caso de un psicólogo deportivo, él con quién puede trabajar, con quién puede, con qué otro profesional de la salud o profesional en general puede apoyarse para un proceso. Uy, bueno, pues es que es muy chistoso porque yo creo que la psicología siempre es como la profesión entrometida, siempre está metida con todos, pero en la psicología deportiva pasa muchísimo más. Ujú. eh, Porque nosotros trabajamos, intentamos estar a la vanguardia porque pues ustedes saben que lo que es el deporte, más que todo digamos deporte olímpico, siempre es muchísimo dinero el que se trabaja. Sea en Colombia, sea en cualquier parte, la cantidad de dinero que se trabaja es muchísima y las ciencias que deben estar detrás son muchas y por eso digamos la psicología del deporte siempre está a la vanguardia en la tecnología que se utiliza. Y para ello trabaja con toda clase de profesiones, médicos, fisiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas,
pero bueno, los médicos son médicos deportólogos, médicos más centrados hacia la parte de fisiología, más que digamos al área de psiquiatría o al área neurólogos también trabajamos, si estamos trabajando digamos con contusiones cerebrales. Eh, o sea, las ciencias de la salud lo trabajamos mucho, trabajadores sociales para conocer el contexto, sociólogos para conocer pues las leyes y las políticas que están rigiendo pues la política pública de deporte, pedagogos, profesores, tanto de colegios como profesores de educación física, como entrenadores, porque pues cada uno va a tener un enfoque diferente en su forma de trabajarlo y pues nosotros vamos a entrar ahí. El deportista, obviamente, y la familia, bueno, o sea, en serio que la psicología del deporte me parece que es una de las más entrometidas porque está trabajando siempre, siempre con todos. O la que más también se apoya en las otras ciencias, en los otros campos también es otra forma de verlo. Interdisciplinario, Me imagino, interdisciplinario. la palabra es esa, interdisciplinario, correcto. Bueno, entonces, la pregunta del millón, en ese caso, ¿a quién va orientado todo ese trabajo? Digamos que por encima uno podría decir, listo, va una persona, un deportista, ¿quién debe asistir a un psicólogo deportivo? Según lo que acabamos de hablar. Todo el mundo, pero a la parte seria. Bueno, pues eso depende, pero como les digo, existe la psicología del deporte y la psicología de la actividad física y el ejercicio. Para el psicólogo del deporte, obviamente las personas de deporte amateur, de deporte ya un deporte más enfocado, más profesional, un deporte de alto rendimiento, de altos logros, un deporte formativo, ¿sí? Son personas que deberían acudir a psicología deportiva para ese entrenamiento mental. Pero también en actividad física y ya el ejercicio ya es otro aspecto completamente distinto y en ese sí cualquier mortal puede entrar. Pero pues cuando se habla de psicología del deporte preciso, preciso y enfocado, sí sería el deportista formativo, el entrenador, la familia de ese deportista, porque a veces también hay situaciones como relacionales en el aspecto de que el deporte pues afecta las relaciones de pareja, porque pues el deportista tiene que estar viajando por sus concentraciones, sus competiciones, etcétera, etcétera, y pues estar en la casa es un poquito difícil y pues o puede llevarse a la familia, que no es lo más aconsejable, o pues la familia a cada rato va a estar sin ellos. Entonces pues es un elemento importante a tomar en cuenta. Bueno, o sea, básicamente si estamos hablando de una persona que no es deportista de alto rendimiento, alguien común y corriente, yo puedo, alguien que no practique deporte, o sea, yo podría asistir, una persona de mi familia podría asistir, o cómo se buscaría ese terapeuta, cuál sería el apropiado si yo quiero de pronto una orientación de ese estilo. Uy, bueno, pues el psicólogo de la actividad física y el deporte estaría muy centrado en ese aspecto, en ver, por ejemplo, los obstáculos, la motivación, el miedo, la creación de hábitos, la creación de rutinas. Ese aspecto sería muy trabajado por un psicólogo. Pues el psicólogo clínico también podría realizarlo en personas ya más naturalizadas, más tranquilas, pero siempre enfocado y tomando en cuenta de que sería más hacia el lado emocional, y sería más a rutinas en general y no una rutina precisa y específica hacia el ejercicio. Y recordemos que pues el ejercicio es muy diferente a muchas cosas de la vida diaria, en muchos sentidos, tanto fisiológica, mental, nutricionalmente. Hay que preguntar estas cosas porque, por ejemplo, sé que no, o tenía entendido que no, pero la gente muchas veces no pregunta o tiene un concepto errado sobre esto y puede que muchos de ustedes luego de escuchar pues esta respuesta se lleven una idea más apropiada de qué es la psicología del deporte y quién sabe, puedan darse cuenta de que hay alguien que conocen que en verdad sí está necesitando asistir a una terapia con un psicólogo deportivo o con un psicólogo centrado ya en la actividad física, en la creación de hábitos. Entonces ahora te pregunto, la psicología del deporte en este momento no es muy conocida por muchos. De lo que tú conoces, ¿cómo es la situación de esta área de la psicología en Colombia actualmente? Pues es curioso, el ambiente es muy interesante porque hay,
la cantidad de psicólogos deportivos que hay actualmente es baja. Eh, Psicólogos deportivos especializados solamente. Con maestría sí es bajísima. Especializados pues hay por ahí unos 50, 60 aproximadamente. Ya si hablamos de maestrantes, o sea que tengan una maestría nacional o internacional, que por cierto, por ejemplo, a nivel nacional no hay maestría específica en psicología del deporte, solo en ciencias del deporte o aspectos por este estilo. Entonces, pues imagínense, son súper poquitos, la cantidad de personas es sin mentirles 5 o 6 personas que son psicólogos deportivos con una maestría. Y pues claro, hay equipos, por ejemplo, equipos deportivos, selecciones a nivel, por ejemplo, la de Bogotá sí tiene su psicólogo deportivo, la de Medellín, pero si ya nos vamos a el Valle, bueno, el Valle no, el Valle también tiene muy buen psicólogo deportivo, pero si nos vamos ya a unas zonas más lejanas, no sé, Bolívar, a Chocó, que tienen su selección, por ejemplo, Chocó tiene selecciones con equipo, con personas muy fuertes, que han salido medallistas muy fuertes de allá, eh, pero pues no tienen un psicólogo deportivo, eh, ¿sí? Entonces pues eso genera que haya muy poca cantidad de esto, incluso a nivel mundial. No sé si recuerdan que en los Olímpicos cuando pasó lo de boxeo que Japón peleó contra Colombia, el tipo estaba mentalmente destrozado, el japonés, y era básicamente porque no tenía compañía psicológica. Incluso lo empezaron a notar que muchos deportistas estaban destrozados psicológicamente a veces por toda la situación que se vivía pues con el 2020 y su gana de ser como chistosa. El peor año de la vida. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, pues obviamente generó que haya mucho como quiebres mentales, que el psicólogo deportivo, o sea, el protagonismo del psicólogo deportivo en los Olímpicos pasados fue increíble. O sea, sí es algo necesario, es algo que debería de pronto tener una mayor participación, debería haber más psicólogos, necesitamos más psicólogos deportivos. Así que si les quedaba alguna duda, psicología deportiva en Colombia es un campo que cada día pues debería o se espera que vaya creciendo en el país. No necesariamente es para todos, así que si usted, señor oyente, tiene el interés de iniciarse como un deportista o está por entrar para desempeñarse en el mundo del deporte, pues es una enorme oportunidad y un gran apoyo con el que pues puede contar al buscar esta terapia. Por ahora vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con nuestro tema del día de hoy. Estamos de vuelta en el Psicógrafo, episodio número 8. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y llegamos al plato fuerte de nuestro podcast del día de hoy, el ejercicio físico. Como comentaba al inicio, hace unos episodios hablábamos de cómo realizamos los propósitos de año nuevo, de cómo nos encanta crear un hábito y cómo es tan complicado mantenerlo. E incluso entonces también tocamos el tema de cómo se encuestaba a las personas sobre el hábito en particular de comenzar a ejercitarse, porque era su propósito de ese año, de enero, de que los gimnasios reportaban un aumento fuerte en sus inscripciones y que asimismo las personas comenzaban a desertar rápidamente. El abandono pues de este hábito del ejercicio se daba casi que a la semana de haber iniciado, primera, segunda semana de enero, y pues es algo bastante común, no solamente porque hablemos de realizar ejercicio a inicio de año, sino en general. El comenzar con una rutina, el tener la disciplina para realizar una actividad física y comprometerse, pues es algo que no lo tiene desafortunadamente todo el mundo. Por lo menos aquí me sincero, yo trato en verdad, pero a veces pues me resulta algo difícil o siento que no me alcanza el tiempo.
o siento que pues me cuesta continuar con el hábito de la actividad física. Y por eso, justamente aprovechando a la persona que tenemos aquí, ya que estás acá para orientarnos sobre el tema, te hago una pregunta. ¿Por qué crees, como psicólogo deportivo, que es tan difícil para algunos de nosotros empezar y mantener el hábito de la actividad física? Uy, bueno, pues es que eso es, o sea, ahí sí sería como lo dicen varios, es un sistema complejo, es algo súper complejo. Y es que básicamente uno no le puede como achacar solamente a lanzar solamente a un aspecto el por qué no se hace ejercicio físico. Por ejemplo, hay aspectos que son muy del contexto, o sea, eso es como un sistema gigante en el cual, por ejemplo, está la parte más externa, que es, por ejemplo, el contexto sociocultural en el que vivimos. Una nota curiosa, Colombia es uno de los países con menor tasa de actividad física a nivel mundial Por y Dios. siendo el mejor China. Pero sí, o sea, una de las tasas más altas de sedentarismo es a nivel Colombia. Curiosamente es incluso más alta que a nivel de Estados Unidos. Sí, nosotros tenemos problemas muy interesantes en ese aspecto. Pero ¿por qué se debe? Pues básicamente es, por ejemplo, ya a nivel sociocultural, que sería el sistema más amplio, podríamos hablarlo desde el punto de vista es que yo no salgo a correr porque pues salir a correr es un suicidio a esta hora. Me pueden atracar, me puede pasar algo. Exacto. Y bueno, además de eso, también están las leyes. Colombia en el papel se oye muy bonito, porque nuestras leyes sí tienen como mucho de la actividad física, pero en la realidad no hay como un control que se haga realmente. Por ejemplo, uno de los mejores aspectos que tenemos es la ciclovía todos los domingos, pero también entramos de nuevo, uy, es que me van a robar, es que hay varias situaciones, bueno, eso también son obstáculos mentales, que eso es un sistema más adentro. Pero pues el contexto sociocultural, por ejemplo, el género, a los hombres sí se les dicen que tienen que sudar, tienen que entrenar la camisa así, tiene que estar bien Los sudadita, músculos. los músculos, mientras que en las mujeres, incluso personas de mi edad, que soy una persona muy joven, no paso de los 25 años, no digas nada, por favor, Paula, eh, dicen que las mujeres no sudan y eso ya empieza a mostrar cómo esa crianza, esas pautas de crianza empezaron desde el comienzo a hacer mella y pues que nosotros no hagamos actividad física. Eso solamente desde el sistema sociocultural. Ya más adentro, en la familia, ya más adentro en el sujeto, cambian muchas cosas. Digamos la motivación, el dolor que nos queda al día siguiente, cositas por ese estilo, generan que pues nosotros no nos apeguemos tanto. Incluso es muy curioso porque los gimnasios acá en Colombia creen que esas personas que llegan y se van a la semana son un negocio redondo porque pagan un montón y no vuelven, pero pues en realidad sirve más que sea a largo plazo, que la persona dure mucho tiempo y se vuelva a inscribir y se vuelva a inscribir porque da muchísimo más dinero a largo plazo que pues el otro. Pero bueno, entonces pues eso ya demuestra que hay muchos aspectos a tomar en cuenta. También los psicológicos, como por ejemplo la motivación, es que el deporte no me gusta, porque uno lo ve como ir a trotar o hacer pesas, cuando uno puede hacer deporte de muchas maneras, hacer bicicleta, bailar, por cierto, bailar es uno de los deportes o las actividades físicas más complejas y más ricas en todo sentido, cardiovascular, fortaleza muscular, eso es una cosa increíble. Además depende del baile, la capoeira por ejemplo es un baile y ese es un poquito más de fortalecimiento, aunque también tiene cardiovascular. La salsa es una cosa que te vuelves loco ahí corriendo, saltando. Yo soy terrible bailando salsa, pero pues los veo y se ven bonitos. eh, y pues bueno, la persona no conoce, no le muestran qué es lo que realmente hace y le dicen a uno es que yo tengo un cuerpo feo, yo no sirvo para esto y en realidad pues el somatotipo depende del deporte. Eso me recuerda que había una amiga que decía, es que cuando yo estaba en el colegio me decían que el deporte que yo tenía que hacer era voleibol, pero a mí no me gustaba el voleibol y además mi cuerpo ella estaba un poco pasada de kilos cuando era joven,
Entonces, ella decía, mi cuerpo no funcionaba para eso. Ya después cuando me di cuenta que mi deporte en realidad era el rugby, ahí yo me di cuenta de, claro, mi cuerpo va a funcionar perfectamente porque pues estoy lista y estoy preparada para eso. Y hay muchísimos deportes, o sea, no solamente los convencionales como el atletismo, el lanzamiento, también está el parkour, la escalada, el paracaidismo, si tienes el dinero. Eh, y tienes, ¿cómo decirlo sin que suene Los feo? recursos. No, no, los recursos no, la valentía. Ok, Las huevas. sí, sí. La valentía, la valentía. Entonces, pues básicamente eso. O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer. Y pues tu cuerpo, y eso es un poco de lo que habla el body positivity, ya yéndonos por esa parte de que mucha gente dice que el body positivity es que no tienes que entrenar. No, es aceptar que tu cuerpo cuando entrenas va a tener diferentes formas. Por ejemplo, Isabel Urrutia fue una de la primera medallista colombiana olímpica y ella era de un somatotipo, o bueno, era gordita en términos coloquiales o somatotipo endomorfo, pero era básicamente porque estaba llena de músculo. ¿Sí? Y no por eso quería decir que ella tenía que tener un cuerpo perfecto porque tenía un montón de músculos, sino que ella era medallista olímpica, pero pues para los estándares sociales no era linda en su cuerpo. Eso es lo que quiere ver, pero bueno, eso es otros temas. Eso también es algo sociocultural, más cultural que social, bueno, más sociocultural que de leyes, que es el body positivity. Bueno, hay un montón de cosas súper interesantes ahí, de barreras, de todo eso. Otra nota curiosa, bueno, ya. Dale, no, dale, el micrófono es tuyo. Ay, gracias. Tengo un micrófono nuevo. Pues otra cosa que es muy curiosa es una barrera que sea de tipo ambiental. Una cosa muy loca que pasa es que las personas hacen menos actividad física conforme menos zonas verdes o ambientes hayan. Por eso es muy común que en el norte la gente tenga más disposición a salir a correr, a entrenar, no solo por la inseguridad, porque como decía mi mamita, o como dice mi mamita, y mi hermano, y casi toda mi familia, y yo también lo digo, roban en cualquier parte, ¿sí? Pero es que en el norte hay muchísimas zonas verdes, o sea, solamente en un rango de 10 kilómetros está el Virrey, está el Simón Bolívar, está como 5 zonas verdes grandes, los parques de la Granja, el parque del Tabora, solamente en una zona de, sin mentirte, 15 kilómetros, o sea, es una cosa increíble, solamente en 15 kilómetros. Y en el sur pasa es todo lo contrario, no hay zonas verdes, las personas no se motivan, pese a que, y esto es algo muy curioso, la inseguridad que comentan en este aspecto no se ve tanto. Roban más bicicletas en el norte que en el sur. Es más, la gente que vive en el sur se transporta más en bicicleta que las personas que viven en el norte. Entonces ahí entramos en ese aspecto de las barreras y si en realidad esas barreras son realistas o no. Obviamente, están robando mucho, hay mucha inseguridad, pero al mismo tiempo hay mucha gente que viaja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es en realidad eso o es en realidad otra barrera de otro tipo? Entonces uno tiene que entrar a trabajar y ver y hacer esa introspección de qué es realmente lo que me motiva o lo que me genera esa barrera a no hacerlo. Y pues tomar en cuenta de que pues no hay que sentirse culpable por no practicarlo. Obviamente pues sería perfecto que lo practicases, pero si te sientes mal, si no te gusta, si te incomoda, pues no lo hagas, porque pues lo más importante es que te sientas contento, no que tu vida sea una miseria solamente porque tienes que estar en salud contigo. Y de hecho dijiste algo muy interesante hace un rato, como a una persona le dicen que un deporte apropiado es X deporte, como el del ejemplo, yo debía practicar voleibol, pero realmente el voleibol no me gustaba y no fue, me imagino yo, sino hasta que averigüé que existía este deporte, que dije, bueno, aquí voy a comenzar, aquí voy a empezar a entrenar y es un deporte que me gusta. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Ya que también hablamos en términos de motivación, de que pues, la motivación cumple un papel muy importante a la hora de generar un hábito. Ay, no me están viendo. Sí, 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 estoy haciendo así con la cabeza. Está sintiendo con la cabeza en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo se escoge un deporte? ¿Cómo escojo qué actividad física? ¿Cómo podría empezar básicamente? Si yo quiero empezar a hacer ejercicio, ¿qué tengo que tener en cuenta?
Por ejemplo, ver lo que me gusta, ver el tiempo, ver las barreras que ya comentaste. ¿Qué sería prudente tener en cuenta ahí? Uy, pues ahí todo es muy importante. O sea, es que en el deporte, algo que es muy curioso y que me he dado cuenta con mi tesis, y por desgracia es muy curioso, pero es verdad, es que el deporte en todo sentido es un aspecto complejo, es algo muy sumamente mucho complejo. Entonces, por esa complejidad, uno no puede decir, no, es que es solamente por este lado porque nunca pasa. Incluso, bueno, una nota curiosa, esos son técnicas evaluativas. Hay una técnica evaluativa que se utiliza para medir la frecuencia cardíaca, para medir la inspiración y aspiración de gases, expiración, lo siento, eso se llama ¿qué? Y los umbrales ventilatorios, que se llama ergoespirometría. Bueno, la ergoespirometría es un ejercicio o es una práctica hoy es una técnica evaluativa que nos ayuda a medir pues eso, el nivel respiratorio, la variabilidad cardíaca, los aspectos a nivel cardíaco, el intercambio de gases, ¿sí? Los umbrales ventilatorios, es una cosa complejísima de fisiología, pero se ha demostrado e incluso es muy conocido en ciencias del deporte que si tú no estás motivado, ese día te va a ir mal la ergoespirometría, ¿sí? O si estás muy motivado, ese día te va a ir muy bien y te va a generar ruido esa ergoespirometría y puede que te dé resultados mejores de los que en realidad tienes. Entonces, pues, bueno, y entonces esto se puede aplicar a la elección del deporte. También la elección del deporte tiene muchísimas cosas. Cuando hablamos ya de deporte convencional y paralímpico, cuando estamos hablando del deporte, ya cuando están escogiendo, incluso hay personas que están encargadas en trabajar y estudiar y buscar y cazar básicamente a los talentos, y esos talentos se ven por el tipo de cuerpo que tienen, la fuerza, el largo de las extremidades, por ejemplo, el desarrollo de las piernas, el tipo de fibras, el cuerpo, o sea, tiene un montón de cosas. Solamente de forma externa, no viendo a la persona desde su interior, sino viéndola desde el exterior. Una persona puede decir, no, es que mírenlo, es una persona delgada que tiene los brazos largos, las piernas largas, incluso parece que tiene un poco como palmeadas más de lo común las manos, son manos grandes, el cuerpo es un cuerpo que no pesa, o sea, sus huesos no pesan tanto. ¿A dónde va? Uy, no, este tipo es perfecto para natación. ¿Sí? Ya solamente viendo la parte fisiológica. Ya si nos vamos a centrar en qué o qué vamos a buscar, pues podemos hacer eso, verlo por la parte objetiva de no, mi cuerpo es perfecto para tal cosa, pero ahí entramos a ver, es lo que en realidad me gusta, y esto pasa mucho, hay gente que tiene cuerpos perfectos para otro deporte o que no son para el deporte preciso, pero salen genios en el deporte que escogieron. Un ejemplo de eso es Messi, es un enano, brazos chiquitos, cuerpo chiquito, todo chiquito, y aún así es un genio en el fútbol. Pues no es que me guste mucho el fútbol, pero pues todo el mundo sabe que Messi es un teso. Entonces pues eso ya muestra muchas cosas, y también pues la habilidad que tengas en el deporte, la capacidad que tienes de lograr tus metas en este deporte, el gusto que le tienes. Por ejemplo, yo digo que a mí no me gusta, a mí no me gustan los deportes que son extremadamente competitivos. Tal vez un deporte tipo, no sé, el parkour, que no tiene tanta competitividad. Un deporte tipo la escalada, no tiene tanta competitividad. Me gustaría más que un deporte ultra competitivo como puede ser la gimnasia. Y también ahí entramos en otro detalle, y es la edad. Nuestra edad también condiciona muchas cosas. Por ejemplo, yo no le puedo pedir a una persona de unos 50 años que haga gimnasia y que la empiece y que vaya a ser tan bueno como un niño pequeño que acaba de empezar y que está sobre especializado y que básicamente va a ser un campeón olímpico. Como Venus y Serena Williams, que desde pequeñas empezaron a ser entrenadas pues para
Sí, exacto. Ese es un detalle importante. Y también otra cosa interesante es que estudios han demostrado que esa sobreespecialización puede ser tanto mental como físicamente muy dañina para la persona. Entonces, si eres padre, por favor, por favor, por favor, Por please, favor, no please, hagas please. lo del rey Richard y... Hoy no hagas nada de lo que hacen, por ejemplo, los chinos que colocan a los niños desde los 3 años a hacer estiramientos agresivos, porque vas a dañarlos mentalmente, vas a dañarlos físicamente y vas a dañarlos de muchas maneras que no crees cuántas veces lo pueden dañar a tal punto que ya la persona queda deshecha después de que su carrera deportiva se acaba. Ok, o sea, hay una afectación efectivamente emocional, sí hay. Y física. Y física, pero también emocional, sí. Si hay, digamos, una sobreexigencia, sí, o sea, hay un riesgo, llamémoslo así, si hay una sobreespecialización, como tú le llamas. Y bueno, que volviendo también a esa parte, pues importante siempre la motivación, que era lo que yo te preguntaba, pues sí es importante que a pesar de que yo tenga un cuerpo que sirva más para una cosa, si a mí me gusta cierta actividad física sobre otra, cierto deporte sobre otro, pues ¿qué es preferible? ¿Escoger ese deporte que me gusta o el que me sirve? No, el que te gusta. Listo. O sea, porque pues lo más importante es que tú estés motivado y te guste. Lo que dije hace un momento, si tu vida es miserable con el deporte que tienes, así seas No estás muy haciendo bueno nada. y el cuerpo exacto, no estás haciendo nada porque al fin y al cabo cuando termines odiarás el deporte con toda tu alma. Es mejor algo que te guste, así no seas muy bueno, pero que te sientas cómodo. Okay. Esa era la respuesta que yo quería y que muy seguramente mucha gente también tiene esa duda sobre esa pregunta. Cuando tenemos que ponernos una meta, porque estábamos hablando de motivación hace un rato, cuando tenemos que ponernos una meta, un objetivo, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que hay que ser muy específico, ¿no? Cuando vamos a comenzar un hábito, yo puedo decirme mi objetivo es hacer ejercicio y me he topado pues en lo personal con ciertas personas, y si me estás oyendo, sí te hablo a ti específicamente. Incluso ya en tono serio, médicos que me dicen que bueno, esto vendría siendo ejercicio, digamos, pero no cuenta del todo como actividad física. Me explico, yo utilizo mi bicicleta como un medio de transporte, pero no es la primera vez que me dicen tienes que hacer otra cosa diferente, porque aunque te estás moviendo, en realidad no es algo que estás disfrutando al 100% como deberías, por lo que hemos hablado, por temas de seguridad en la ciudad, porque estoy pendiente de no estrellarme, de no causar un accidente, de ver por dónde hay menos trancón, bueno, etcétera. Y pues estamos alerta de muchas otras cosas, del tiempo, de los otros actores en la vía. Entonces, por este tipo de factores, aunque si realizo mi actividad no es el ejercicio que se espera, te pregunto a ti, señor colega, ¿cómo definimos en realidad qué es la actividad física? Si nos vamos a poner la meta de hacer ejercicio, ¿qué cuenta como ejercicio? Ay, Dios mío, los médicos. Los médicos. Bueno, un saludito a todos los médicos que están escuchando. Yo sé que hay gente maravillosa, pero hay varios médicos que tienen un poquito esas pautas de crianza, esas pautas pedagógicas que debieron enseñarles, como que se les quedaron en el trastero y se les olvida explicar muchas cosas. Efectivamente, la actividad física, el ejercicio y el deporte son cosas completamente distintas cada una de cada otra. La actividad física es esa actividad donde tú realizas, ¿sí?, un ejercicio, o bueno, no un ejercicio, realizas una actividad por ocio. Algo importante es eso, Sí. que te guste, que lo hagas por ocio, por tu tiempo libre, que quemes tu tiempo libre en eso, la cual genera un gasto energético, ¿listo? Sudar, se aumenta la respiración, el ritmo de la respiración aumenta, empiezas a sudar, aumenta el ritmo cardíaco, y entonces ahí podemos hablar que estamos haciendo una actividad física. Cuando no se trata de una actividad física, en el trabajo, por ejemplo, una persona que está en la rusa efectivamente va a trabajar su actividad, su ritmo cardíaco, exacto, o sea, su actividad física es el trabajo, pero no sería actividad física porque no es ocio, es su trabajo. Okay. ¿Sí? Entonces, pues la actividad física tiene ese componente importante y siempre se ha definido que es parte del ocio, ¿listo? Ya lo que se hace en el trabajo ya se toma como otro aspecto más ocupacional. Eso es actividad física.
es muy distinto al ejercicio. El ejercicio ya es ponernos una meta, un protocolo organizado que va de A a B, de B a C, de D a E, de OK a OK y bueno, ya. Y pues el ejercicio se centra más que todo en ya tener algo más sistemático. Tantas repeticiones, tanto número de sesiones, tantos días a la semana, tanto tiempo al día, tantos kilómetros corridos. O sea, ya lo tenemos muy bien estructurado. Bueno, más o menos bien estructurado. O sea, no tenemos así bien estructurados tener, no sé, los mesociclos, macrociclos, microciclos, los periodos así bien especificados, que la semana 1 voy a cargar 20 kilos y la semana 2 voy a cargar el 80% de esos 20 kilos. Es decir, eso sería muy estructurado, pero nosotros ya lo tenemos estructurado. El típico del ejercicio de los gimnasios, lastimosamente, un saludo también a los del gimnasio, pero pues los de los gimnasios también tienen esa tendencia a hacer así, 12 repeticiones de 4 sesiones de 12 repeticiones. Pues bien, pero pues ahí hay algunos aspectos a tomar en cuenta en ejercicio físico que pues aumentan, disminuyen, bueno, el cuerpo se adapta, etcétera, etcétera. X. Lo que pasa es que ya, como te das cuenta, el ejercicio es mucho más sistemático. Por ejemplo, andar en bicicleta es una actividad física en cierto modo. Tú no estás en el trabajo, estás en la vía. Ya estás en tu tiempo libre, ya saliste, es tu forma de moverte, es una forma de moverte de actividad física. Es más, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, Colombia, trabajan mucho en que la gente se mueva en bicicleta, principalmente para disminuir los riesgos ambientales que genera tener tanto carro fuera, y además que pues la gente se mueva y haya más actividad física, ¿sí? Porque ahí se cumple toda la actividad física, se aumenta el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco no solamente porque estás andando en cicla, sino que estás andando en cicla en Bogotá, y también es en tu tiempo libre, se están cumpliendo todos los criterios de actividad física. Así que a los médicos que dicen que andar en bicicleta como forma de transporte no es actividad física, bueno, ahí ya empezamos a tener un problema. ¿Qué otro aspecto es importante? En la actividad física hay un límite, o bueno, hay un límite no, hay un punto mínimo que se tiene que hacer de actividad física. ¿Cuánto es eso? Unos 150, aproximadamente 3 horas semanales de actividad física, ¿sí? Moderada, o sea, que ya respires agitadito, que ya empieces a sudar mucho, etcétera, etcétera. No es caminar por el parque una vuelta, no. Y pues que este ejercicio dure más de 10 minutos mínimo. Si hacemos los cálculos, y yo sé que 3 horas se oyen muchísimo en nuestro día a día, si hacemos los cálculos, 30 minutos al día, toda la semana, ya cumple con esos criterios y te disminuye un montón de cosas. Y ya cuando hablamos, y bueno, y 70 minutos de ejercicio vigoroso, o sea, ahí ya te está sacando la leche, ya tu ritmo cardíaco va muy rápido, tu respiración ya está en la inmunda, etcétera, etcétera. Bueno, no en la inmunda, pero sí ya hay una respiración muy acelerada, sudas mucho, bueno, etcétera, etcétera. De esas solo se recomienda 70, o bueno, solo se recomienda, no, se recomienda un mínimo de 70 minutos, ¿sí? Entonces, o haces 150 minutos semanales o 70 semanales. Entre más, mejor. Si puedes hacer 200, 300, pues muy bien, pero pues buena suerte con tu tiempo y todo eso. Otra cosa importante tomar en cuenta es ya el deporte. Y en el deporte ya nos metemos en otro aspecto, y es el aspecto competitivo. Ya se vuelve ocupacional, ya se vuelve muy centrado, se vuelve un trabajo de básicamente horas y horas y horas en el gimnasio, entrenando, haciendo técnica, y tiene un factor muy competitivo. Tiene asociaciones que ya se crearon, tiene federaciones, tiene grupos, tiene comités que ya le dan una parte más estructural, más institucionalizada, y también pues este aspecto competitivo es súper importante. Entonces pues el deporte es completamente distinto a los otros dos. Y pues el ejercicio se podría decir que cabe dentro de la actividad física, ¿sí? Es como una forma ordenada de hacer actividad física. ¿Listo? Entonces pues sí, te están diciendo que no, que es que está haciendo ejercicio pero no actividad física, o sea, es como decir, no sé, está tomando tinto pero no está tomando agua, o sea, es la misma cosa, están implícitas los dos.
Entonces tenemos más o menos una idea de cómo iniciar una rutina de ejercicio. Ya sabemos que no tiene que ser algo extenso, que puede ser algo suave, algo que no necesariamente pues nos deje agotados, que nos deje sudando. Y lo digo porque pues puede ser difícil entender y no solo comenzar un hábito, sino entender exactamente qué debemos hacer, ¿no? O sea, en internet podemos encontrar muchas cosas. Ya, pues si pudieras recomendarnos una rutina sencilla, ¿sí? De hecho, el otro día estaba viendo un video de TikTok que decía como una rutina sencilla que puedes hacer en casa y salía un sujeto haciendo un montón de maromas ultra agresivas. Obviamente pues era en modo de chiste, pero la gente tiene como ese estereotipo de que el ejercicio tiene, como dice, si no duele no sirve, básicamente. Sí, frase típica. Casco. Bueno. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que quiere iniciar una rutina de ejercicios, ¿qué sería lo ideal para iniciar? Nos dijiste pues aproximadamente un tiempo de media hora, 20 minutos diarios, o por lo menos 3 horas a la semana. Digamos, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué rutina recomendarías tú para iniciar? Bueno, pues me acordaste de una cosa. Alguna vez vi una clase con un metodólogo deportivo del Comité Olímpico Colombiano, y él nos decía, cuando dicen eso de no duele no sirve, me acuerdo de la frase, es algo así como un amigo me contó, pero él se acordaba de la frase de un entrenador deportivo ruso, que eran entrenadores, pues todo el mundo sabe que los rusos son muy buenos, incluso pues se ven Rocky 4 y uno le da miedo a los rusos. Y entonces pues algo que pasaba es que él decía y citaba mucho que un idiota puede dejar fácilmente cansado a otro idiota. O sea, si tú quieres cansarte, eso es súper sencillo. El no duele no sirve es un ejemplo perfecto. Tú te puedes cansar, cánsate, tranquilo, agótate, destrúyete. Eso es muy sencillo de hacerlo. Lo difícil es que no te agotes, no te destruyas, no te duela y aún así progreses, ¿sí? Eso es lo realmente difícil. El no duele no sirve, sí sirve bastante el primer mes. Después, cuando te lesiones, hablamos. Entonces pues es algo importante tener en cuenta que ese no duele no sirve a veces no es que no sirva, o sea, no sirve para nada. No sirve. O bueno, exceptuando algunos casos en que hay ejercicio y bueno, y hay ya otros ambientes, por ejemplo, ya es un deportista de alto rendimiento, cositas así, o está en un microciclo impacto, que son microciclos súper pesados donde estás cargando el 110% de tu repetición máxima, que es, o sea, digamos yo tengo la repetición máxima o la fuerza máxima para cargar 15 kilos de peso, ¿sí? Esa sería mi repetición máxima. Imagínense, o sea, los deportistas de alto rendimiento, hay semanas que ellos cargan no solo ese 100%, sino que cargan el 110, el 120 y hacen 5 repeticiones de eso. O sea, son cosas ya bestiales. La persona queda agotada mentalmente e incluso hacen solo 5 repeticiones y listo, terminamos, chao. Es algo así, ¿sí? Entonces, pues, bueno, eso ya es meternos un poquito más en entrenamiento, metodología, etcétera, pero bueno, eso es otro aspecto. Pero sí, lo que les digo, es muy fácil que un idiota deje cansado a otro idiota, ¿sí? Es muy sencillo. Pero ya hablando de otra cosa y, como dicen el luthier, me repite la pregunta. Ok, entonces, en ese orden de ideas ya, ¿cómo podríamos recomendarles, o bueno, qué rutina para iniciar podríamos recomendarles a las personas? Uy, bueno, la rutina. ¿O qué ejercicio para que comiencen? Pues hay uno sencillísimo. Goku hacía uno que era hacer 4000 o 5000 abdominales, 4000 o 5000 flexiones de pecho con una tortuga en la espalda. Estamos hablando de mortales, de okay. Gente del corriente común como yo, que no está acostumbrada a hacer ejercicio. Yo quiero empezar entonces el hábito de ser saludable, bueno, el hábito no, quiero estar más saludable, sentirme mejor con mi cuerpo, sentirme bien a nivel de mi salud mental, de mi salud física. Entonces, si quiero empezar hoy, ¿con qué podría empezar y cuánto tiempo? Bueno, me encantan esas preguntas porque siempre hay una respuesta súper chévere y es la respuesta que aman tanto psicólogos, estadísticos, médicos, fisioterapeutas, todas las ciencias de la salud siempre contestan con esta maravillosa parte. Depende. Depende. ¿De qué depende? Jarabe de palo.
Intensifies. El himno de las ciencias de la salud es jarabe de palo. Bueno, ya. Eso depende mucho. Depende mucho de cómo estés. Depende mucho de tu cuerpo. Depende mucho de lo que te gusta. Depende mucho depende mucho de los instrumentos, los modos y los medios que tú tienes. Por ejemplo, una persona que tiene un sobrepeso, sí, o que ya tiene un poco de obesidad, ni por el chiras es buena idea que salte o corra, porque las rodillas lo van a demandar por alimentos, porque es que básicamente sus rodillas van a aguantar el peso van a aguantar el peso de su cuerpo y además van a aguantar el peso del salto. Entonces las fuerzas de reacción del suelo, también esa es otra profesión con la que trabajamos mucho, biomecánica. Las fuerzas de reacción del suelo, la física de tu cuerpo va a hacer que básicamente las rodillas reciban todo el impacto y tus tobillos. Tú no tienes la fuerza en las rodillas y en los tobillos, a menos de que ya hayas entrenado mucho, para soportar ese impacto y puede generar facilidad a esguinces, tendinitis, rupturas de ligamentos, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, digamos, que si tienes un sobrepeso, vayas viendo como cositas en donde tu cadena cinética o tu cuerpo esté pegado al suelo. Bueno, esto ya es muy fisioterapéutico, no voy a meterme en eso porque eso sería intrusión laboral y pues respeto mucho a mis otros compañeros. Ajá, okay. Un saludo a todos. Un saludo a todos los compañeros. Pero, o sea, la idea es que sea muy importante que cuando entrenas con sobrepeso disminuyas esa cantidad de impacto a tus piernas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hacer bicicleta es muy buena idea, ¿sí? Pero digamos, tú no puedes salir. Bueno, entonces la bicicleta, a menos de que tengas una bicicleta estática en la casa o vayas al gimnasio, va a ser un poco más difícil. Caminar es una buena idea, no genera tanto impacto, pero el detalle de caminar es que pues es muy bueno porque puedes tener un alto volumen de caminata, pero el problema es que no tiene una alta intensidad y no genera muchos cambios. Entonces pues ahí lo importante es que te consultes a un profesional dependiendo de la situación que tú tengas. Digamos, en mi caso, como soy delgado, yo decía como, no, yo puedo correr, yo puedo hacer de todo, pero pues yo tenía una tendinitis y pues ahorita estoy sufriendo las consecuencias, sigo en tratamiento porque pues mi tendinitis empeoró y pues básicamente porque me puse a entrenar a la loca. Eso fue antes de empezar en deporte. Pero bueno, o sea, eso depende mucho de tu cuerpo, de tu forma de ser, de tu forma de ver las cosas. Un entrenamiento que es muy bueno, pero por ejemplo a mí no me gusta, y ya ven ahí se ve el depende, es el baile. Ustedes si bailen solos, bailen acompañados en una academia, en la casa, con la pareja, con el perro, con el Just Dance. Bailen, súper. Pero hay gente que no le gusta, digamos. A mí no me gusta bailar, principalmente porque soy una persona súper arrítmica, pero también eso, a mí no me gusta bailar tanto. Entonces pues ahí ya empezamos, bueno, el baile es divertido para algunos, es un ejercicio súper complejo y pues te ayuda a bajar mucho, digamos esos de Zumba, pues es que los de Zumba tienen un detalle, es que uno, o sea, presuponen que uno ya es como que su aprendizaje motor es súper perfecto y uno tiene una coordinación maravillosa, entonces pues ya suponen vamos, tú puedes levantar la rodilla mientras levantas el codo, mientras mueves el brazo, mientras levantas la espalda y mueves la costilla izquierda y uno es como, ok, venga, ¿cómo le hago Estoy eso? roto. Exacto, entonces pues eso puede ser un problema en la coordinación, pero pues baila a tu ritmo, baila a tu gusto, ya después cuando veas que tienes mejor coordinación ya puedes meterle cositas de zumba, cositas de ese estilo, etcétera, etcétera. Pero la idea es que te consultes con alguien, con un fisioterapeuta, un médico deportólogo. El problema es que los médicos deportólogos casi no atienden mortales, por así decirlo. Tristemente. Y pues los médicos generales dicen como, sí, haga ejercicio. ¿Qué hago? Corra. Y uno, bueno, menos mal, gracias. No esperaba, gracias, capitán obvio. Pero bueno, el caso es que eso depende mucho de ti. Un fisioterapeuta te puede aconsejar muchas cosas, más que todo un fisioterapeuta del deporte, si los consigues, hay varios. O puedes hablar con un pedagogo, un profesor de educación física, por ejemplo,
hay unos muy buenos, te pueden explicar, te pueden enseñar todo eso y ellos aprenden muchísimo de esos aspectos. No aconsejo mucho trabajar con cositas de YouTube porque principalmente, no sé si ustedes saben, pero se suben como 8000 horas a cada segundo a YouTube. Entonces, no, por pues, Dios. imagínense Es la demasiado. cantidad de información tan absurda que hay. Entonces, pues puede ser que esa información esté muy bien o esté muy mal. Y si no tienes un buen conocimiento, puedes que estés haciendo más mal que bien. Entonces, pues es muy aconsejable que vayas acompañado de alguien. Los entrenadores físicos de gimnasio, yo tengo un problema con ellos. Y es que algunos son muy buenos y los respeto mucho, pero hay otros que hacen rutinas que uno dice como, ven, pero al menos explícale que está haciendo mal el movimiento, sí. está haciendo mal el ejercicio, y pues esas pautas no se toman en cuenta. Lo malo es que cuando ya lo hacen más, lo he visto porque hacen como, vamos a hacerlo individualizado para solo una persona. Y uno, súper, qué chévere. Y uno mira y no le siguen sin corregir. Entonces la plancha la hacen mal porque uno tiene que hacer una protrusión de cadera, si no estoy mal. O sea, mandar la cadera hacia adelante cuando está en la plancha. No le enseñan eso. Y pues obviamente la gente tiene la colita arriba y pues no está haciendo nada. Solo está haciendo sobrecarga en los hombros y pues que se pueda lesionar los hombros. Ajá. En vez de hacer la plancha como debe ser. Entonces son cositas así que son muy importantes a tomar en cuenta. Es importante pues si tienen a un profesional de fisioterapia, ellos son muy buenos en ese aspecto, y decirles como, ven, quiero aprender cómo se hace tal y tal ejercicio, y ellos te van a explicar muy bien cada uno de esos aspectos. Tal vez no te creen la teoría, pero al menos que sepas la técnica. Hacer bien la forma del ejercicio más que la cantidad, que es lo que dicen, como la rapidez con la que lo haces. Y bueno, respuesta en general, entonces depende de cada uno, depende del cuerpo de cada lo que te guste. uno, exacto, del tiempo que yo tenga, no, entre comillas, pegarme un tiro en el pie y enredarme con un ejercicio que no me guste, que siento que no va conmigo. Pero primer paso, en lo que podamos, en la medida de lo posible, pues consultarlo con un profesional en el que confiemos, en el que tenga conocimiento en el tema y que pues nos puede decir esto es lo más apropiado, pero también mezclarlo con lo que nos motiva más. Y el psicólogo deportivo, porque necesito dinero. Y el psicólogo deportivo. Ok, bueno, entonces hace un rato estábamos hablando un poco del dolor de las lesiones. El ejercicio de cualquier forma, practicándolo a solas, en un gimnasio, con un entrenador, pues yo pensaría que todos estamos expuestos a una lesión o a un accidente. Tal vez no tan frecuentemente, claro, pero es muy probable que si no tomamos las precauciones adecuadas, como tú lo estabas diciendo, si no se nos guía, pues nuevamente podemos estar expuestos a una lesión. Cuando hacemos ejercicio o no lo hemos hecho en un buen rato y estamos retomando nuestra rutina, ¿qué tan normal es que nos duela nuestro cuerpo, señor psicólogo deportivo? Normal, es súper normal, la verdad, es un proceso natural de tu cuerpo. Recuerda que, o sea, cuando tú estás entrenando, no es que se libere ácido láctico, y el ácido láctico es lo que te moja. El famoso, sí, la famosa teoría de que tienes líquido atrapado en los músculos. No es así. Lo que básicamente pasa es que tus músculos tienen microcortaditas, o sea, microfracturas, microlesiones, por así decirlo, que generan que pues ese músculo básicamente se está haciendo pequeñas cortaditas, se están rompiendo las fibras, y esa rotura de las fibras es lo que uno siente al día siguiente como un dolor horrible y terrible. Y pues claro, o sea, la rotura de esas fibras es lo que genera el dolor en tu cuerpo. Entonces pues obviamente es un proceso natural. La idea es que pues a uno no le duelan tanto esa rotura de las fibras. Eso de que estirarte ayuda a disminuir el dolor es mentira, porque pues estirar hace procesos completamente distintos. Y pues si tienes una fibra rota es como decir, no, pues tienes una cortada en el dedo, estira el dedo, eso te quita la cortada, no te lo va a quitar, ¿sí? Entonces pues la idea es que tengas un poquito de descanso, comas muy buenas vitaminas, te alimentes muy bien. Ahí la nutrición tiene un trabajo súper importante, y es: come muy bien, come tus proteínas, tus carbohidratos. No me satanicen
alimentos. Eso es algo que me dice mucho mi nutricionista de confianza, compañera mía. Un saludito a ella también. Si me ve, por favor, si me ves. Si ¿Por qué no me está viendo? ¿Por qué no me está viendo? Me está escuchando. Sí. Pues no satanizar los alimentos, o sea, pues comete tu buen carbohidrato, tus buenas verduritas, tus buenas frutas, tu buena proteína, y pues siempre toma en cuenta que si eres vegetariano, ahí sí tienes que, bueno, pues cada uno, todos nosotros, igual que ir al odontólogo, al optómetra, al psicólogo, por favor vayan al psicólogo, no sean malos, vayan al psicólogo, es súper importante, o al médico, también ir al nutricionista es algo muy importante, muy importante, como dicen en Los Simpson. Y pues en nutrición, más que todo, si tú eres vegetariano, Dios, es que ya no se vuelve una cosa opcional, o sea, para todos debería ser obligatoria, pero para para las personas que son vegetarianas, el nutricionista ya es esencial, una obligación súper esencial, principalmente porque necesitan una mejor alimentación en ciertos aspectos, necesitan cambiar algunos aspectos que pues las proteínas vegetales a veces uno dice como, no, con lentejas ya me mantengo, pues sí, pero pues ¿cómo haces para que no solo sea lentejas, no haya ese proceso psicológico, bueno, etcétera? Hay un montón de cosas ahí. Entonces sí, el dolor es muy común, es muy natural y pues la idea es que sí, si te duele, es natural. Pero si ya te está doliendo mucho, ya ha durado mucho tiempo, bueno, ahí tal vez sí es hora de ir al médico, tal vez tuviste un mal movimiento, cosas por ese estilo, o si el dolor más que muscular parece de la articulación o del hueso, preocúpate un poquito porque sí puede ser que haya una lesión un poco más grave, una cosa más insidiosa y fea. ¿Listo? Ok, sí, eso era lo que iba a preguntar. ¿Cómo identificamos una lesión del dolor usual pues de hacer ejercicio? Porque algunos de nosotros pues podemos ser un poco más sensibles, un poco más... Yo soy un llorón. Un poco más, llamémoslo, receptivos en cuanto a nuestro cuerpo, como decir, bueno, ya me estoy enfermando, me estoy asustando porque esto no es exacto, como un sentimiento así, más si de pronto, como tú dices, si hemos pasado lesiones o nuestra relación con el ejercicio es un poco compleja, entonces hay que saber identificar el dolor que es, como tú lo dices, común después de hacer ejercicio o de comenzarlo después de una larga pausa, y ya cuando estamos hablando de una lesión que ya requiere pues una atención más especializada. El ejercicio pues debería ser parte de nuestra rutina diaria, y así como tenemos un espacio también para la higiene, para la alimentación, el sueño, lo que tú consideres esencial. Para algunos es una parte fundamental y para otros, como lo veníamos hablando, pues es un momento de ocio, de dispersión, dependiendo cómo lo veamos, de autocuidado. Para otros también el ejercicio pues es una herramienta, una forma, una estrategia para liberar el estrés. ¿Qué tan positivo, qué tan negativo es usar el ejercicio para este tipo de expresión emocional, para esta catarsis, para liberar el estrés? Bueno, antes de una cosita que es muy importante es que uno siempre tiene como una percepción subjetiva del agotamiento, de ese cansancio. Y pues hazle caso a tu cuerpo. Si tú te sientes muy agotado físicamente, psicológicamente lo sientes. Te sientes agotado, emocionalmente a veces estás destrozado, o sea, emocionalmente parece que estás muy agotado. Y es también por ese mismo agotamiento que genera tanto hacer ejercicio físico. ¿A qué voy con esto? Bueno, primero a lo anterior, de que pues uno también tiene ese dolor en los músculos, y si la vocecita está en la cabeza le dicen a uno como, no, venga, no más, güey, ya, güey. Entonces pues es muy posible que nuestro cuerpo esté diciendo como, debería como bajarle el ritmo, descansar un poco, acostarme a mimir y ya. ¿Y por qué también digo esto? Porque, como dije anteriormente, tu cuerpo, si no entrenas demasiado, se agota, y emocionalmente se agota también. O sea, tú quedas todo destruido emocionalmente, y pues eso tiene un problema. Si te estás sacando el estrés para sentirte mejor, pero te entrenas tanto que te cansas a ese punto de estar agotado mentalmente que casi te sientes miserable, pues ahí ya estás dándote cuenta que no es tan buena idea utilizarlo. Si es buena idea utilizarlo como una medida antiestrés de en cierto modo, en cierto aspecto,
pero no completamente, o sea, no darle, así como dicen, no colocar los huevos en una sola canasta. Recordemos que si te pones a entrenar, tu situación es muy difícil y entrenas y entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, va a llegar un punto en el que vas a llegar a estar tan agotado que puede generar una lesión por sobreentrenamiento o por fatiga. Y esto va a generar que pues obviamente no puedas entrenar porque estás completamente destruido a tal punto de que ya estás lesionado. Y como solo tienes esa forma de quitarte el estrés, ya no tienes cómo quitarte el estrés y ahí llegan todos los problemas de golpe. No puedes entrenar, entonces te estresas, tienes los estreses, los estreses de tu día a día y no puedes entrenar para quitártelos, entonces te estresas más y además no puedes entrenar, te estresas más y te estresas y te estresas y te estresas y te vuelves... estamos en horario familiar, te vuelves nada. Y pues, obviamente eso genera ese problema. ¿Es aconsejable entrenar para quitarte el estrés? Sí, efectivamente. Entrenar te va a ayudar a manejar mucho el estrés. Básicamente el estrés físico que genera el cuerpo cuando estás entrenando, a mí me gusta verlo, yo me acuerdo que alguna vez lo leí en Reddit, es básicamente hackearte el cuerpo. ¿Sí? Te estás hackeando el cuerpo para sentir sensaciones o tener sensaciones de situaciones de peligro, de correr o huir. Entonces entrenas tanto que lo entrenas para sentir que tiene esa situación. ¿Sí? Entonces pues así entrenas el cuerpo para que esté preparado muy fuerte para cualquier situación y pues obviamente esa tensión muscular ayuda a relajarte a posteriori. Eso es muy parecido a la técnica Jacobson, que es la de relajación muscular progresiva, que sientes la tensión del cuerpo y la sueltas y sientes esa relajación. Es un poquito más como para ese lado. Entonces sí, obviamente si estás entrenando, eso te va a bajar el estrés, te va a ayudar a controlarlo, pero si lo dejas solo para entrenar y que el estrés y que el entrenamiento solamente te quite el estrés, ahí ya empezamos a tener un problema porque estás sobrecargando muchísimo el cuerpo, la mente y el ejercicio a una sola tarea y eso va a generar a largo plazo que te afecte todo. Entonces, como nos damos cuenta también, incluso en el mismo aspecto del deporte, pues habrán momentos de frustración y de sentimientos negativos, de emociones arrolladoras, llamémoslas, bueno, no, arrolladoras no, pero sí sentimientos que pueden ser desagradables. Entonces, en ese orden de ideas, pues bueno, ¿qué consideras tú? Porque me imagino que en la psicología deportiva también existen estrategias de afrontamiento para estos momentos. ¿Cómo afrontamos estas emociones sin llegar pues a excedernos, sin lesionarnos, sin llevarlo todo a un extremo como a veces nos gusta hacerlo y más bien hacerlo de una forma apropiada, de una forma más satisfactoria? ¿Y qué podemos utilizar de lo que tú conoces? Pues es que el ejercicio lo podemos comparar un poco con videojuegos, con incluso chatear, cosas por este estilo, donde pues si nosotros lo hacemos en una medida justa, con cuidado, sin pasarnos, pues básicamente va a ser un aliciente de nuestro estrés, va a ser una forma de relajarnos, va a ser una forma de estar tranquilos, ¿listo? Pero no por eso son estrategias de afrontamiento adecuadas. Ahí empezamos con los problemas de adicción al ejercicio, adicción a los videojuegos, adicción al celular. Entonces pues la idea es que se mantenga cierto nivel de ese entrenamiento, pero que siempre se tenga en justa medida. No voy a entrenar solamente para tener músculos súper grandes, porque puedo llegar a un tipo de trastorno de la percepción corporal, como por ejemplo puede ser la vigorexia o la anorexia, sino que pues voy a entrenar principalmente para quitarme este estrés. De nuevo, depende un poco de lo que tú estés haciendo. Si tú estás en un deporte, sí es un poquito más importante que hagas más ejercicio, pero si no estás en un deporte, hacer un ejercicio suave, básico, un ejercicio adecuado, una actividad física adecuada, no muy larga, no muy duradera, es muy bueno para nosotros. ¿Qué pasa? Y eso es otro problema que tiene el ejercicio, y es que el ejercicio en las primeras veces uno se siente miserable, uno termina ahí, ay Dios mío, odio mi vida, hasta que uno siente como un subidón, no sé, llega mucho tiempo después, que es la adaptación al ejercicio, empieza a sentir esos subidones energéticos y uno se siente muy bien con ellos.
El problema es que esos subidones energéticos, como se sienten tan bien, uno los quiere repetir a cada rato y empieza a hacer mucho ejercicio. Entonces, la idea es tenerlos muy en justa medida. Y claro, las estrategias de afrontamiento. Nosotros no podemos usar ni en los videojuegos, ni el juego, ni el sexo, ni nada como una estrategia de afrontamiento, sino como solamente situaciones de bajar nuestro estrés. Una estrategia de afrontamiento adecuada es aquella en la que no afecto a nadie, no me afecto a mí, resuelvo el estrés y resuelvo la situación estresante y además doy solución a esa situación estresante. Bueno, hay como 3 más, pero pues estos son los más importantes. No le hago daño a nadie, entonces pues golpear no es muy buena idea. No me hago daño a mí mismo, entonces cortarse o entrenar hasta morir no es buena idea. Resuelvo la situación, entonces jugar, dormir o tener sexo de forma desenfrenada con todo el mundo, manejar como un lunático no va a servir. Y además resuelvo la situación, de nuevo, no ni jugando, ni entrenando, ni ninguna de estas maneras voy a lograrlo. Entonces pues obviamente estos no son estrategias de afrontamiento, sino que son situaciones que nos ayudan a disminuir y como a apoyar esas estrategias de afrontamiento. Pero tenemos que buscar esas estrategias de otra manera. Buscar las soluciones, buscar culpables tampoco sirve como estrategia de afrontamiento porque además estás haciéndole daño a alguien, entonces no lo hagas, por favor no lo hagas. También está el ¿qué? La meditación, el relajarnos, el pensar las cosas paso por paso, todo eso sirve como una estrategia de afrontamiento donde no le hacemos daño a nadie, donde buscamos una solución, donde meditamos cada una de nuestras situaciones y damos solución a la situación estresante y transformamos ese estrés en una solución viable, ¿sí? No la convertimos en un entrenamiento extremo, en un video, en matar más marcianitos, no sé, estoy pensando en Doom, matar más demonios por calidad de personas, entonces entre más mato, más mejor me va. O en la cantidad de horas que duro uno frente al celular, porque incluso si entrenamos de esa manera, el único que nos da como un poquito de aliciente, y por eso es el más problemático, es el ejercicio. Porque dices, uy, no, es que hice algo útil. Pero en realidad, y bueno, aquí entramos en la duda, ¿en realidad hiciste algo útil para la solución de tu problema? O sea, si tu problema es el deporte, creo que entrenar, bueno, tal vez sí sea una solución a tu problema. Pero si tu problema es una deuda, creo que entrenar no sirve mucho o no tiene mucho que ver con eso. O sea, tú puedes tener el cuerpo mamadísimo y pues aún así no vas a seguir con las mismas deudas. Entonces, pues ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, pues más que una estrategia de afrontamiento es un aliciente. Además que lo que les digo, utilizarlo como estrategia de afrontamiento va a hacer que o una situación estresante no la alcances a suplir y te lesiones o pases mucho tiempo matando demonios en Doom, o que hagas o que te genere o te cause una situación de en videojuegos, tú en el carpiano o en el deporte o en la actividad física te genera una lesión de sobreuso. Y bueno, recordar también las estrategias de afrontamiento usuales que las encuentras, digamos, un poco más fácil en internet, las encuentras también en terapia, es la respiración profunda, ¿sí? La cuestión de inhalar durante 4 segundos, sostener por 4 segundos y exhalar por 6 segundos. Realizar este ejercicio de 3 a 5 minutos en un ambiente calmado si es posible. El hecho de usar un tiempo fuera, de retirarme, de esperar para calmarme cuando tengo una emoción difícil. La parte también pues de relajar mis músculos como tú lo habías dicho anteriormente, de generar una tensión de abajo hacia arriba, empezando por mis pies, piernas, abdomen. ¿Qué más? Pues el hecho de dedicar mi atención a otra actividad un poco más agradable. Como le decíamos, pues el problema puede seguir ahí, pero si yo me calmo y me tranquilizo, pues puedo afrontar el problema un poco más fácil, de una forma un poco más inteligente. El mindfulness también, la imaginería,
que de hecho está un poco de moda, pues por lo que tenemos acceso a más apps sobre meditación. Y en el deporte, Y en el deporte también, ¿cierto? Entonces son como las estrategias que no se nos pueden olvidar y por supuesto pues el cuestionar pensamientos irracionales, esto más hacia la parte clínica, pero teniendo en cuenta que aunque el ejercicio es una buena forma de disminuir el estrés, de sentirnos mejor porque se producen esos subidones de energía, tenemos también que sentir que tenemos más herramientas para pues enfrentar estas situaciones que nos generan estrés, pues porque el estrés va a ser parte de la vida y en algún momento vamos a tener que manejarlo y aprender a expresarlo y a disminuirlo. Ya para cerrar esta parte, hablábamos hace un rato de cómo el ejercicio nuevamente es un hábito, es una parte fundamental de una rutina, es una estrategia para lidiar con emociones difíciles y ahora pues en algún momento y también nos damos cuenta que funciona como una especie de estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de eso, ¿qué es estimulación cognitiva? Y bueno, ahí cuál es el papel del ejercicio en esta parte. bueno, la estimulación, bueno, es que, es muy curioso porque la estimulación cognitiva es un concepto que nace desde la neuropsicología, desde pues la psicología cognitiva, y es básicamente, pues mucha gente se daba cuenta que tenía pacientes con problemas muy graves neurológicamente y decían como, ¿y cómo podemos trabajar con ellos? Entonces pues llegaron a la conclusión de que había unas formas eh, que cognitivamente mejoraban o ayudaban de cierta manera a estos pacientes. Entonces pues existía la rehabilitación, que por cierto es muy raro que se dé, pero sea, que es básicamente como volver a trabajar esa parte cognitiva. Digamos en deporte se utiliza mucho en lesiones. Cuando la persona se lesiona, uno le hace los estudios, digamos, de bioimpedancia, que es como pisa, digamos, un saltador olímpico, Uh-huh. y salta y cae y se le ve la diferencia entre el control motor de la pierna que no estaba lesionada a la otra, siendo la pierna que no estaba lesionada la súper poderosa, la que es repotente, y la otra es toda como estoy aquí porque ajá, pero pues no estoy haciendo nada. Entonces pues se les entrena a que vuelvan a coger el gesto, ese entrenamiento es parte de una rehabilitación cognitiva en cierto modo, motora pero cognitiva. También eso se ve, digamos, en las personas que tienen un trauma cráneoencefálico. Esa rehabilitación cognitiva se ayuda para que las personas que tuvieron ese trauma intenten recuperar a su nivel como estaban antes del accidente. Es muy difícil que vuelvan al nivel que estaban, pero al menos se intenta que la persona vuelva a ese punto en el que estaba lo más cercano posible, ¿sí? Entonces pues se entrena mucho la memoria, se entrena mucho la planeación, las funciones ejecutivas, el control, la inhibición, porque pues generalmente digamos en esas lesiones neurológicas, como un trauma craneoencefálico, ellos se vuelven súper desinhibidos, dicen groserías, tratan mal a todo el mundo, hacen comportamientos un poquito aberrantes o un poco extremos o extraños. Entonces pues esa es la rehabilitación. También está la optimización, que ya es como trabajar frente a ciertos aspectos y mejorarlos, ¿sí? Que es lo que se hace, digamos, en el entrenamiento mental. Y la estimulación, que ya es per se como estimularlo muy cercano a la optimización, pero también como teniendo en cuenta no bajar el nivel en el que estábamos. Entonces, pues en esta estimulación se trabaja también memoria, atención, cognición y depende también del objetivo que tú tengas. Por ejemplo, una estimulación clásica muy famosa es la de trabajar la memoria, que se hace con personas mayores para evitar el Alzheimer. Entonces se les ayuda a que hagan cositas con la memoria, que recuerden cosas, que hagan hay una cosa que se llama reminiscencias, que es trabajar como esa memoria lejana, inmediata. Se trabaja mucho con personas con demencia tipo Alzheimer, pero también se puede trabajar con personas sanas. Entonces, pues, la estimulación es eso. Lo que decía mi compañerita Paula es muy cierto. El entrenamiento físico estimula mucho. Básicamente porque es que estás haciendo un entrenamiento de todo tu ser
a partir de esa estimulación, de ese entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, tú tienes que prestar atención a la cantidad de peso que cargas, a cómo estás haciendo el movimiento, si estás haciendo bien el ejercicio, recordar cómo se tiene que hacer, planearlo de forma correcta para terminarlo. Todo eso es un entrenamiento constante. Y además, pues, el ejercicio libera hormonas, segrega muchas hormonas que ayudan a que tu cerebro esté bastante activo y mejora mucho ese aspecto. Entonces, pues claro, el ejercicio funciona mucho como una estimulación cognitiva. Por eso se recomienda mucho en personas mayores. La velocidad de procesamiento, volverse más atento, más rápido, todo eso funciona mucho. Dependiendo, y bueno, ahí entramos en otra cosa, y es pues por ejemplo el tema de mi tesis, y es que dependiendo la actividad, dependiendo el deporte o la actividad que estés haciendo, va a cambiar esos efectos en la cognición. Por ejemplo, la práctica de Tai Chi ha demostrado que mejora muchísimo la memoria verbal, o sea, la de aprender palabras, y también la velocidad de procesamiento. Mientras que en el parkour se ha visto que mejora más la atención y la memoria visual. Y en la escalada se ve que se ve mejorada la atención y la memoria de trabajo visoespacial. Bueno, entonces cada uno de estos tiene diferentes aspectos. El tiro deportivo, el tiro olímpico, donde se tiene que disparar un arma. Y en este se ve mucho el control atencional, más que todo la atención selectiva, la memoria no se ve tan beneficiada, pero la velocidad de procesamiento se beneficia hartísimo. Entonces cada uno de estos deportes tiene diferentes aspectos a tomar en cuenta. Entonces pues dependiendo de tu deporte puedes mejorar en unos y no empeoras en ninguno, pero puede que se vean más desarrollados otros que otros. ¿Listo? Bueno, y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que los deportes en general permiten en mayor o menor medida, pero te permiten estimularte a nivel cognitivo, te permiten fortalecer funciones ejecutivas, te permiten fortalecerte físicamente. No podemos hablar de deportes en general y no podemos hablar, por supuesto, de estimulación cognitiva ni de fortalecimiento mental sin hablar de los famosos esports. Entonces vamos a hacer una pausa, damos inicio a nuestra última sección del día de hoy y estaremos de vuelta en un momento. Pueden ser una opción si en verdad investigas pues en cuanto a qué es la estimulación cognitiva. De hecho, hay actividades dirigidas a los adultos mayores que implican que ellos jueguen videojuegos de estrategia, videojuegos que impliquen estimular y fortalecer sus funciones ejecutivas. Hay personas que pensarían que los videojuegos tienen un propósito más de entretención que algo terapéutico, ¿cierto? Pero pues recordemos qué habilidades, de lo que tú conoces, por supuesto, pues se estimulan a través de los videojuegos. Uy, pues es que es muy curioso porque qué día estaban haciendo un trabajo de investigación, no me acuerdo el autor en estos momentos, en el cual veían cuáles eran los efectos que generaba el entrenamiento mental para la atención y la velocidad de procesamiento utilizando Call of Duty. Entonces, wow, deportistas de alto rendimiento los ponían a jugar Call of Duty por 1 hora y veían qué tanto mejoraba su atención en el entrenamiento mental.
Es más, en Coldeportes, básicamente la plataforma que se utiliza para entrenamiento mental es un videojuego. O sea, son jueguitos de pasar por una montaña y tienen diferentes dificultades, pasando de muy suaves a unas cosas súper salvajes donde tienen que ser súper veloces, súper rápidos, todo lo más rápido posible. Y depende, porque además esa plataforma está dividida para diferentes capacidades cognitivas. Entonces, memoria de trabajo, que lo quiere trabajar, hagamos que atención, lo quiere trabajar, hagamos rejilla de atención, por ejemplo, que es el más típico. Entonces se le colocan unos números, se le dice que los busque, los clique 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 100 o hasta 10 dependiendo del nivel, y se repite y se repite y se repite y así. Entonces son entrenamientos que son muy de videojuegos, eso sí, pues son videojuegos mega aburridos, pero pues son videojuegos. Y algunos otros han trabajado con Mario, con Pac-Man, con Call of Duty en ver cómo mejorar estas habilidades y entrenarlas en los deportistas de alto rendimiento. Y sí, efectivamente, pues se ha demostrado que hay diferencias significativas. Todavía están en duda, o no se sabe todavía muy bien si se mantienen en el tiempo, porque se ha demostrado en algunos que si dejas de jugar se pierde. Mientras que hay otros que dicen que no, eso se mantiene. ¿Sí? Lo que se pierde es como la adecuación a la situación. Entonces, digamos, ya no le vas a disparar a todo el mundo como en Doom o en Call of Duty, sino que tienes la atención ya mejorada, pero no disparándole a todo el mundo. Básicamente es eso. Entonces es muy interesante porque cosas como la atención, la memoria, el pensamiento estratégico, y además depende del juego. Digamos, hay juegos que te entrenan mucho la velocidad de procesamiento. Los shooters, más que todo, te van a entrenar eso. Lo siento, estoy pegado con el Doom, no es que esté jugando, no, nada de eso. Para nada. Pero por ejemplo el Doom te entrena mucho eso, es un entorno súper rápido donde tienes que cazar y dispararle a demonios, y eso es muy muy rápido, es un entorno muy rápido, y la velocidad de procesamiento y la atención se hacen supremamente importantes, más que todo en niveles avanzados o en dificultades altas, ¿sí? Eso por un lado. Pero, por ejemplo, hay otros que te entrenan muchas cosas diferentes. Por ejemplo, uno que es perfecto para arruinar tu carrera y tu vida, que es el LOL. League of Legends. League of Legends, gracias. Para los compas. Para los amiguitos LOL. Para los amiguitos LOL. League of Legends. Tiene un aspecto muy interesante, y es el entrenamiento estratégico y las capacidades de afrontamiento, porque esos insultos que se ganan es la tolerancia a la frustración. Exacto, sí. Bueno. Entonces pues ahí hay muchos aspectos a tomar en cuenta. El Counter-Strike trabaja mucho con pensamiento estratégico, trabaja mucho velocidad de procesamiento, trabaja mucho planeación. ¿Listo? También hay otras actividades que requieren otros aspectos. Inhibición, el LOL, de nuevo, League of Legends, también la inhibición de por favor no insulten a la gente si son usuarios de LOL. Yo nunca he jugado LOL, pero sí he visto jugarlo, y por favor dejen de insultar. Cosas por ese estilo. Entonces pues cada uno tiene una forma de verlo, cada uno tiene una forma de trabajarlo y de entrenarlo. ¿Sí? La memoria se entrena mucho, por ejemplo en juegos como Pokémon, o en juegos donde haya muchos puzzles como por ejemplo The Witness. El entrenamiento mental que se hace es de memoria, es de pensamiento también estratégico, velocidad de procesamiento, adaptación y comprensión de formas. Listo. Entonces son muchos aspectos que se trabajan con los videojuegos y que implican que pues no necesariamente, contrario a la creencia de algunas personas, pues el jugar videojuegos es necesariamente una pérdida de tiempo, sino también puede sernos útil de una forma terapéutica, de una forma para fortalecer pues nuestras facultades mentales. Obviamente hay que jugar con propósito, ¿no? No estamos diciendo que vamos a jugar para terapia, pero y con mesura. Pero tiene que tener, por supuesto, pues un objetivo. Pero funciona, por ejemplo, como una forma de estimulación cognitiva, nuevamente con propósito, no con cualquier videojuego, pero funciona. Ahora, pues hablando de videojuegos, en los últimos años también hemos visto que, nuevamente como decíamos, pues se consideran un deporte. Los esports, señor psicólogo deportivo, ¿qué es un esport? Un esport es un deporte electrónico. Gracias. Un deporte electrónico, muchas gracias. Pues un eSport, sí, como su nombre lo indica, es Electronic Sport, o eSports, o deporte electrónico, o deporte
no sé, E-deporte. e-deporte. Es un deporte el cual, bueno, hay una discusión súper dura ahí porque pues muchos no lo consideran deporte, Ujú. porque pues la persona está quieta, está estática, pero entonces llegan los detractores de esa idea, o sea, hacen la contraoferta de decir, y bueno, ¿y el ajedrez qué? Ajá, A ver, a ver, a correcto. ver. Entonces, Correcto. pues ahí hacen la pelea entre ellos. Entonces todavía no se ha definido como un deporte, aunque ya tiene federaciones, tiene Ajá. confederaciones, tiene asociaciones, tiene equipos a nivel mundial, o sea, lo juega todo el mundo. Están logrando ya otra cosa que es la equidad de género, que es otro aspecto importante tomar en cuenta en el deporte, entrenarlo ambos. Ujú. Más que todo si quieren ser deporte tipo olímpico, debe ser entrenado por ambos géneros. Por ejemplo, el béisbol ya no es deporte olímpico por esa situación porque no tenía liga femenina. Ok. Entonces, pues han entrenado mucho eso, han trabajado mucho eso. Hay juegos que son particularmente muy preciados o muy apreciados en el aspecto de que ya son eSport, lo único que les falta es que les digan que son deportes. Entre ellos está el Dota, que es un juego muy parecido al League of Legends. El League of Legends, efectivamente. ¿El qué? Ay, se me olvidó el nombre. Counter Strike. Y el más popular y el que ha sido desde siempre, que son los juegos de pelea o de lucha, como por ejemplo es Super Smash Bros. Creo que el Melee se utilizó mucho para entrenar, como deporte. El Tekken Fighters, yo no sé, pues yo soy de una generación muy antigua, no muy antigua afortunadamente, Hace media 25. hora dijo que tenía 25 años, pero está bien. 25, pues 25 años ya es una edad de señor, o sea, por favor. Eh, pues esta, pues el Tekken Fighters era muy popular en mi infancia, mi adolescencia y pues actualmente los competidores que hay es a nivel mundial, son muy fuertes, son campeones increíbles. El Tekken, por ejemplo, otro juego de pelea. El Super Smash Brawl, Melee, que es también un juego de pelea que te decían, el chiste es que siempre te deja con túnel carpiano de la cantidad de movimientos que tienes que hacer. Ujú. Y todos estos son deportes electrónicos que tienen ya su ganancia, su dinero, su premio, tiene sus competiciones a nivel nacional, mundial. A nivel nacional, Colombia no se ve tanto, es muy un submundo, pero todavía también los hay. Eh, Nivel latinoamericano, nivel americano, nivel europeo, nivel asiático, que son muy buenos por cierto, y pues a nivel mundial. Entonces, pues sí, o sea, los deportes electrónicos han existido desde hace muchísimo tiempo, y pues nacieron más que todo como con los juegos de pelea, creo que nacieron con otros juegos, pero principalmente los de pelea fueron los que cogieron fuerza. Después lo que fueron los juegos, los shooters, como el Counter Strike, cogieron aún más fuerza. Halo, por ejemplo, Halo fue uno que movió montañas porque se Hermoso. volvió súper popular Hermoso. y tuvo muchísimas competiciones. E incluso hay una que se llama la Liga Misenk, que son una gente que hizo un chiste y se volvieron populares a nivel mundial, eh, etcétera, etcétera. Obviamente, como deportes, ¿sí? Que pues en este caso lo vamos a considerar deportes. En este momento no nos importa lo que digan las gestiones ni los... Sin ánimo de generar conflictos a nivel mundial, pero vamos a tomarlo como un deporte. Eso, entonces, estos como todo deporte, tiene situaciones densas, complicadas, de trampa, de situaciones muy, muy, muy complicadas. Por ejemplo, la Liga Misen, que fue, pues, lo que les digo, muy famosa porque llegaron a semifinales, a cuartos de finales, hicieron trampa en ese último, pero mostrando que ellos podían hacer esa trampa para ser descalificados y se ganaron, como que fueron muy famosas a nivel mundial porque fue un chiste, o sea, se llamaba Misen, pero como escrito en coreano, en chino era, en coreano. Y si lo leían bien, decía missing, o sea, como desaparecido, como algo Ujú. así, y el chiste era algo así. Eh, pero también ha habido doping, utilización de energizantes, utilización de medicamentos que ayudan a mejorar la concentración, como el Ritalin, ¿sí? Entonces, pues también tiene esos escándalos en los eSports muy, muy importantes. Entonces, pues es algo bastante interesante de ver y de conocer. Ujú. Entonces, como decíamos hace un rato,
y lo vamos a considerar un deporte donde también, como acabas de decir, hay escándalos, tiene sus altas, sus bajas, requieren posiblemente un entrenamiento, porque no se trata de que yo juegue y ya sea el mejor desempeñándome y sea diestro en disparar, o sea, diestro en estrategia. Viene la pregunta, o sea, hay un abordaje de la psicología deportiva en los esports? ¿Tú qué conoces de eso? Uy, bueno, curiosamente, y eso no lo mencioné en mi presentación, yo estuve en un voluntariado de eSports, o sea, de psicología deportiva de los eSports, y había unos compañeros que estaban trabajando con la liga, con un equipo, no puedo decir el nombre por confidencialidad, Con un equipo. con un equipo que trabajaba en LOL y Apex, que era uno muy famoso y que era a nivel Colombia, bueno, eran súper buenos y pues trabajaban lo que era cohesión de grupo, trabajo en equipo, funciones de planeación, estrategia, comportamiento estratégico, mejora de ciertos aspectos educativos, bueno, un montón de cosas. Y pues sí se ha trabajado, digamos, en Estados Unidos, incluso hay psicólogos deportivos que están trabajando y todos juiciosos, más que todo. Y eso es algo muy importante, como es un entrenamiento de estar sentado, como tiene esa idea de ser un juego más que un deporte, una actividad compleja en sentido de pues que básicamente es tu trabajo. Las personas que practican los eSports se la pasan mucho tiempo sentados, muchísimo más que cualquier persona, porque básicamente su Trabajo. trabajo es estar sentado, como muchos de nosotros, pero además su descanso mental y todo esto es estar sentado jugando videojuegos. Entonces, pues obviamente eso genera que ellos se la pasen muchísimo tiempo, casi 12 15 horas sentados. Y pues uno de los aspectos que tiene que tomar en cuenta el psicólogo, porque además no hay tanto oficio, no hay tanto médico en los eSports, es básicamente que tengan una calidad de vida. Básicamente, ve, sal que te dé el sol, querido, porque estás un poquito amarillo. Entonces, pues son trabajos que se tienen que hacer desde la psicología deportiva. La calidad de vida de ellos debe mejorar porque estar sentado, sin luz, con un teclado y un No, mouse en una la mano pantalla todo el y una tiempo. pantalla en todo el tiempo, pues, perdón la expresión, pero te jode en muchos sentidos. La mano, el túnel carpiano, el desacondicionamiento físico, los ojos por tanto tiempo están en pantalla, el cansancio psicológico, el dolor de cabeza, bueno, o sea, hay muchísimas cosas que la calidad de vida se ve muy afectada, ¿sí? Se vuelven irritables, no les da el sol, entonces tienen déficit de vitamina D, entonces son aspectos que se tiene que trabajar muchísimo con ellos. O sea, digamos en este orden de ideas, no es tampoco tan sencillo como muchas personas asumirían dedicarse a un eSport o tomar esto como un trabajo, porque sí se sacrifican ciertas cosas dentro de la salud física y la salud mental, ¿no? Sí, pues ahí me acordaste un poquito de lo que hacen con Magnus Carlsen, que es el campeón de ajedrez, o bueno, con... eh, ay, se me olvidó el nombre, el campeón el rey de las partidas Blitz, que es Nakamura, Nakamura creo que es. Ellos pues básicamente también su deporte, su tiempo, su trabajo es básicamente estar frente a un tablero de ajedrez o frente a un computador trabajando en ajedrez virtual, y pues su descanso también es eso. Entonces pues muchas veces se le trabaja de ven Magnus, sal a que te dé el sol, ven a hacer Vamos, ejercicio, Magnus. sal de fiesta, cosas por ese estilo. A Nakamura también, entonces él Nakamura, sí es Nakamura, bueno, no me acuerdo, sí creo que es Nakamura. eh, Se les dice eso, a Firuccia también se le dice, entonces se le dicen ven, sal, relájate, intenta entrenar un poco, intenta hacer Dispérsate, haz algo diferente. correcto, porque pues lo importante es que ellos, pues sí, el ajedrez es súper importante y es su vida, pero emplearse a fondo solamente en eso puede generarle muchísimos problemas.
Entonces, como ya lo hemos visto, damas y caballeros, psicólogo deportivo hay para muchas necesidades, para varios casos, incluso en los que pensaríamos que realmente no es necesario, incluyendo también pues los eSports. Ahora pues vamos con un segmento que habíamos dejado olvidado, 3 investigaciones relacionadas con nuestro tema del día de hoy. Pues hay varias, uy, hay muchísimas. Vamos tres. ¿Ah? Escojamos 3. Hay muchísimas, o sea, es que es muy curioso porque lo que les decía, la psicología deportiva y el nacimiento de la psicología deportiva se dio en la Guerra Fría, ¿sí? Cuando pues Estados Unidos y Rusia estaban, bueno, la Unión Soviética estaban peleando para conseguir pues la mejora y ser lo mejor en todo. Entonces pues básicamente nace, pues bueno, entramos en otra discusión porque por ejemplo Wundt en 1800, el padre de la psicología experimental, ya había trabajado los efectos emocionales en el rendimiento de los ciclistas, pero ya vamos a centrarnos solamente pues como en la historia oficial, y pues la historia oficial sería que pues se crea para mejorar el rendimiento en la parte psicológica en atletas durante la Guerra Fría. Entonces, pues obviamente por ese aspecto tan bélico, comillas, comillas, bélico que tuvo la psicología deportiva en sus inicios, básicamente ha estado trabajando a la vanguardia en tecnología de una forma increíble. Entonces, por ejemplo, somos de los que tenemos, digamos, el trabajo con electroencefalografía, y las cuestiones de tiro. Entonces se le mira la parte de la electroencefalografía y cómo las ondas van cambiando dependiendo de cómo hace el tiro, y a partir de ello podemos calcular o medir cómo le está yendo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos intervenir. Por ejemplo, una ergoespirometría, también se mira la ergoespirometría y se mira, digamos, el umbral ventilatorio o aspectos como la variabilidad cardíaca, y a partir de ello se puede trabajar a intervenir para mejorar o disminuir esa variabilidad cardíaca. Digamos en golf. En golf la variabilidad cardíaca es muy importante tenerla controlada, porque pues si tienes descontrolada la variabilidad, tu ritmo cardíaco, básicamente vas a disparar, vas a lanzar horrible, ¿sí? Porque pues no vas a tener tu cuerpo completamente como controlado. Entonces pues la variabilidad cardíaca toma un aspecto muy importante. Trabajamos mucho con fisiología, ¿sí? Las medidas de saliva para ver el cortisol, las medidas de sangre para ver diferentes medidas de diferente tipo, de diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores, etcétera, etcétera. Trabajamos mucho con eso, muy a la vanguardia en tecnología. A partir de ello se han hecho muchos estudios muy interesantes. Uno es el de Bellodomo de 2020, que trabajó básicamente como la charla interna, que es un protocolo que se utiliza de hablarse a uno mismo, ¿sí? Y ahí dar como unas pautas o una conversación con frases o palabras cortas, mejora el rendimiento. Para ello hicieron una charla, un protocolo de charla instruccional donde se le decía que tenía que repetir tales palabras en el momento previo a hacer la ejecución, y para medirlo hizo medidas fisiológicas de variabilidad cardíaca, de ritmo cardíaco, medición de cortisol, medición de hizo protocolo de observación para ver qué tanto mejoraba el desempeño, hizo un estudio biomecánico para ver cómo mejoraba el movimiento, y a partir de todo eso pues sacó los resultados de que sí, efectivamente el aula interna instruccional mejoraba el lanzamiento, ¿sí? Entonces está ese estilo, está también por ejemplo otro estudio que era de imaginería, súper interesante, que era con neurofisiología, y era cómo imaginar el deporte o imaginar un gesto en el deporte ayudaba a estimular el cordón espinal, si no estoy mal. Bueno, pues medían dos, el del cordón espinal, que no recuerdo si era el cordón espinal o era una zona más periférica, y la otra era la activación muscular. Lo hicieron por electromiografía de superficie, entonces colocaban las chupas esas terminología avanzadísima,
bueno, colocaban los sensores del el electromiógrafo de superficie en cada uno de los músculos que iban a trabajarse en el ejercicio de imaginería, se le pedía, se hacía un protocolo de imaginería, se le decía que se les estaba haciendo, se le empezaba a hacer ese elemento y se veía por la electromiografía cómo los músculos empezaban a activarse. Esto se vio en los estudios de Gross-Petré, que ese es de 2019, que también, por cierto, es un investigador que trabaja muchísimo con parkour en neurofisiología, y con Gross-Petré 2021, que fue el que sacó del cordón espinal. No me acuerdo si era el cordón espinal, pero bueno. Entonces, pues son estudios que trabajan mucho con ese aspecto. Y ya por otro lado también están los estudios de la personalidad, por ejemplo, cómo es la personalidad de los deportistas de alto rendimiento de deportes que son convencionales, no extremos, y deportes extremos. Entonces mostraban que las personas que eran deportistas de alto rendimiento de deporte convencional ten, tendían a tener menores puntuaciones, digamos, en apertura a la experiencia o puntajes menores en ciertos aspectos que los deportistas como de parkour, de escalada, de paracaidismo, sí tenían altísimos. Igualmente, habían estudios sobre la velocidad de procesamiento en deportistas de Fórmula 1, donde se veía qué tan buena era la velocidad de procesamiento, dándose cuenta que incluso había puntos en que básicamente lo utilizaron bueno, deportes que utilizaban el eye tracker, Ok. o sea, el seguimiento visual, y a partir de ello veían cómo era el seguimiento visual en diferentes deportes y mostraban que el seguimiento se hacía de diferentes maneras dependiendo del deporte y era más rápido dependiendo de cada uno. Entonces era súper interesante este aspecto. Principalmente por lo que les digo, como es toda la vanguardia, todos con súper extrema buena tecnología, entonces son unas cosas increíbles. Digamos ahorita en el CCD, en el Centro de Ciencias del Deporte de aquí del IRD, se está trabajando en crear un instrumento que mida la percepción del esfuerzo, del ejercicio en los deportistas, pero de una manera muy centrada, también viendo las medidas fisiológicas. Entonces calculan la percepción del esfuerzo por medidas fisiológicas, por lo que dice la persona y por el instrumento que están creando, y a partir de ello da unos resultados. Es una cosa súper interesante, es esta en creación. Y pues el mío, que también es estimulación, la parte cognitiva, cómo mejora o cómo se ve mejorada por la práctica de parkour, más que todo a nivel de memoria visual y atención sostenida. Entonces, pues se ha demostrado o vimos que en el estudio transversal los deportistas o los que hacen parkour tienen una mejor capacidad viso-construccional, una mejor memoria, una mejor atención, menores errores de omisión que aquellos que no practican este deporte. Bueno, y con esto hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Y antes de irnos, vamos a realizar un par de recomendaciones para nuestra audiencia por parte de nuestro querido invitado. Todo tuyo el micrófono, querido Oscar. Siento un poco de odio en esas palabras. Por ejemplo, si la gente desea conocer un poco más sobre la psicología deportiva, por motivos personales, académicos, por curiosidad, ¿qué libros le recomiendas a la gente? Bueno, pues hay varios, muchos, cientos de miles, no mentiras. No, sí, hay varios. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos unos lineamientos que tiene Coldeportes, bueno, MinCiencia, Mindeportes ahora, y son lineamientos de cómo se hace, qué es lo que se explica, cómo se estudia el deporte y cómo la psicología deportiva entra ahí a trabajar. Entonces, pues son gratuitos, entonces por eso son muy buena idea leerlos, los lineamientos. También si ya tienen el dinero o los medios de conseguir otros libros, pues está, por ejemplo, el libro de Cox de Psicología del Deporte. Es muy bueno, es muy orientador, es básico, es muy básico en ciertos aspectos, pero pues ayuda a ver diferentes temas importantes a tomar en cuenta. También si les interesa más los eSports, hay uno que se llama In the Mind of the eSporter, algo así si no estoy mal.
el cual pues se centra principalmente en eso, en el estudio de cómo es la psicología del deporte en los eSports. Es muy muy interesante. Y pues ya hay otros más especializados como la psicología del deporte y la fisiología, o la psicología del deporte en el deporte paralímpico, porque pues es completamente distinto. O ya existe otro que es la Haciendo Psicología del Deporte, que es de Sandra Juveli, que también es una autora colombiana muy muy buena. Y son de instrumentos, entonces pues cada uno de esos tiene aspectos muy importantes. Y recordar que pues esos instrumentos o esas técnicas que se hacen, pues es mejor hacerlas en compañía de un psicólogo deportivo. Y la idea es que siempre el psicólogo deportivo tiene como objetivo que estas habilidades no solo se mantengan para el deporte, sino para la vida diaria. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones de libros. Muchas gracias, por supuesto, pues por todo el conocimiento que compartiste hoy con nosotros, por toda esa experiencia que compartiste también, que estoy seguro que a muchas personas seguramente no conocían sobre la psicología del deporte. Incluso había cosas que yo misma no conocía hasta hoy de este campo de la psicología. Entonces, en general, pues cordialmente invitados a los que quieran a darse como ese espacio, no solamente de psicología, de que si estoy buscando una terapia para manejar mejor mis emociones, sino también de pronto estoy buscando una asesoría, un acompañamiento, un seguimiento en la parte de psicología deportiva. Si sienten ya después de escuchar este episodio que lo necesitan, pues bienvenidos sean, ¿no? También recordar, uno, pues el ejercicio, ya saben, es algo que siempre será de alguna manera necesario para nuestra salud mental y física. No tiene que ser como tal pues una estrategia de afrontamiento, no tiene que ser como tal un escape para nuestras emociones difíciles, pero puede ser un apoyo, una parte muy muy importante de nuestra rutina diaria, una ayuda muy grande. En ese caso pues también sacar tiempo para nosotros es muy importante, sacar tiempo para realizar esa actividad física, que ya vimos también que no es lo mismo esa actividad física, el ejercicio del deporte, no significan lo mismo, pero ustedes me entienden. La idea es que a diario podamos tener esos espacios, sea para nosotros, sea para nuestro cuerpo. No tiene que ser algo intenso, no tiene que ser algo con lo que nos hagamos daño. Recuerden que si están practicando ejercicio, si están practicando algún deporte y si sienten que es necesario consultar con un profesional, sea para que los guíe o sea porque ya tengamos una lesión, no duden en hacerlo, por favor, porque lo más importante es disfrutar lo que estamos haciendo y hacerlo de forma segura, ¿no? Y bueno, ya con esto podemos dar por terminado nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado, por habernos acompañado en este rato tan maravilloso que hemos pasado. Gracias a mi invitado del día de hoy, el señor Oscar, psicólogo deportivo. Y ya te dije, señor, ya no puedo hacer nada. Señorito Oscar, espero que te hayas divertido también haciendo eso. Yo, como siempre, pues me la pasé maravillosamente y espero que nos podamos ver de nuevo en otro momento en el futuro, tal vez siguiendo hablando de la psicología deportiva, tal vez hablando de otra cosa también de psicología, igual que estás en tu casa también, que es el psicógrafo. Recuerden que nos pueden encontrar, bueno, a mí me pueden encontrar como @paulasicol en Facebook y pueden unírsenos en este bonito proyecto que estamos construyendo justamente Oscar y yo, que se llama Synapse Psicología Integral. Estamos en todas las redes como @Synapse Integral, Synapse con Y, ofreciéndole servicios pues de psicología según sus necesidades, también desde valoración de psicología, intervención, rehabilitación y estimulación cognitiva, que fue algo que tocamos hoy, la psicología clínica también, y por supuesto la psicología deportiva. Si buscan psicología deportiva pueden buscar a Synapse Psicología Integral y allá nos van a encontrar a Oscar y a mí. ¿Dónde trabajo? ¿Dónde trabajas? Si están buscando un psicólogo deportivo también, pues los esperamos con los brazos abiertos. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias de nuevo por su compañía. Escríbanos, comuníquense con nosotros y construyamos una mejor salud mental para todos. ¿Algo que decir antes de terminar? Muy callado nuestro invitado del día de hoy, a pesar de todo. Ayuda. Me tienen secuestrado y no me dan comida. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad.